estoy uno es algo. Hola YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal de Psicología, Información y más. Fuera de ser un día o un momento de celebración, porque honestamente no sé si lo es, hoy es el Día Internacional de la Mujer y decidí hacer este video. ah, Ayer estaba como recordando que el día de hoy, hace un año, estábamos pues miles de mujeres marchando por una misma causa y en cierto momento, en el momento en el que estuve ahí, en el que pude ver las historias trágicas de otras mujeres, de madres, amigas, hermanas, de experimentar por experiencia propia lo que era estar en esas circunstancias, cambió mucho mi perspectiva. Y aunque siempre me he considerado una persona abierta, flexible, siempre dispuesta a aprender cosas nuevas, la verdad es que han habido muchos momentos en mi vida, como seguramente en el tuyo también, en el que has tenido comportamientos sumamente machistas. ¿Por qué? Porque somos parte de este sistema, porque hemos crecido en él, porque se nos han inculcado las mismas creencias caducas de años y años atrás, en el que una mujer no puede ser tan libre como un hombre, o una mujer tiene que dar más explicaciones porque cada que sale de su casa se expone. Este tipo de cosas que a todos y a todas se nos inculcó desde pequeños. Y yo he tenido muchas actitudes machistas en varios momentos de mi vida. Y en el momento, pues obviamente no eran conscientes para mí era algo sumamente normal. Pero quise hacer este video como para quizá abrir un poquito esta perspectiva que a mí me la abrió, o sea, me abrió los ojos el estar presente en la marcha, el empezar a seguir a más mujeres que se esfuerzan por cambiar las circunstancias que son sumamente terribles para quienes tenemos el privilegio de ser mujer, porque ser mujer para mí no tiene nada de negativo, al contrario, creo que es algo maravilloso, creo que es algo que no cambiaría por nada, salvo en los días en los que me siento muy mal con los cólicos, pero en general ser mujer no tiene nada de malo, lo único malo es justamente el ser mujer dentro de un sistema en el cual existe mucho el odio hacia nosotras, simplemente por el hecho de haber nacido mujeres, en donde está permitido que haya todo tipo de faltas de respeto porque somos mujeres, porque somos el sexo débil, entre otras creencias, insisto, antiguas que ya no deberíamos mantener y que aunque no quiero deslindar a los hombres de esto, quiero hacer este video justamente para invitar a cualquier mujer que se encuentre con este contenido a que voltee un poquito el retrovisor hacia sí misma y a darse cuenta pues todos estos momentos en los que de alguna manera inconscientemente, al igual que yo lo he hecho en muchas circunstancias, pues has tenido este tipo de comportamientos que al final del día pues no suman a lo que se supone que todas queremos conseguir de manera conjunta. Y no lo digo porque yo me considere perfecta o como que ya estoy como libre de pecado, al contrario, hay muchas cosas que todavía me cuesta como sacar de ese aprendizaje que tengo en mi cabeza muy bien programado, pero que trato como de ser un poco más consciente a la hora de hablar de otra mujer o expresarme de ella. Por ejemplo, muchas veces en la vida yo fui esa conductora enfrente del volante diciendo, pues sí, por eso dicen que pues las mujeres somos tan malas manejando por tipas como tú que no sabes manejar. Y me arrepiento, o sea, de verdad me arrepiento porque ayer publiqué un post en mi Instagram en el que decía, pues sí, o sea, obviamente todas en cierto momento pues hemos tenido este tipo de comentarios o hemos dicho cierto tipo de cosas
sin anticiparnos en que pues ya tenemos bastante con que todo un género privilegiado nos ataque, como para atacarnos entre nosotras mismas. Y este es el sentido de este video, es como la parte a la que quería llegar, porque yo, además de lo que platiqué, esta parte en la que pues les abrí un episodio muy importante de mi vida, o sea, muy personal, y justamente todo este como cadena de eventos se desencadenó justamente en que yo estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Yo dejé a mi expareja un viernes y un domingo estaba con mi familia caminando por el monumento a la Revolución. Íbamos hacia ahí, salimos hacia Reforma y justamente en donde está el ángel, vimos como un grupo de mujeres reunidas, algunas fotografías pegadas ahí mismo y pues alcanzábamos a escuchar algo a través de un megáfono. Entonces pues tomamos la decisión de acercarnos, de escuchar pues de qué era de lo que estaban hablando. Esto fue unos días previos a la marcha del año pasado y entonces empezamos a escuchar cómo muchas mujeres estaban ahí pidiendo justicia ante acontecimientos que habían tenido que vivir de mano propia o lamentablemente experimentar el haber perdido a una mujer cercana y querida por estos actos de machismo y de misoginia. Cuando estaba ahí escuchando todas estas historias, pues no pude evitar sentirme identificada. Empecé como a sentir que no estaba sola, que no era la única. Me sentí como acompañada, comprendida, enojada, sentí como muchas ganas de llorar, como ante pues lo que no solamente yo, sino que muchas de nosotras pues tenemos que vivir en este día a día. Y pues no sé, quería compartirles un poco más de mí porque me he dado cuenta que este tipo de videos son los que realmente impactan. Entonces, pues quise hacerlo de esta manera. Eh, la verdad es que mucho tiempo de mi vida yo padecí de baja autoestima. Entonces, pues me era difícil reconocerlo, pero yo sé que soy una mujer atractiva, o sea, soy una mujer pues guapa, que tiene lo suyo, y si les soy honestas, para una mujer como yo, ser guapa en este país no es algo como que digas, uy, qué padre que nací con este regalo genético de mis papás y qué padre que los hombres me volteen a ver y que cuando cruzo la calle pare el tráfico, o sea, y lo digo porque generalmente cuando he estado acompañada de mis parejas o de amigos hombres es como de, ay, pues, o sea, qué padre poder ser tú y cruzar la calle y que todos los carros se paren para darte el paso. Y la verdad es que no es un halago, así como tampoco es un halago que un güey te esté siguiendo a todos lados o que te esté diciendo que te ves bien buena con ese outfit que traes puesto. No son halagos y no nos hacen sentir bien y nos hacen sentir sumamente vulnerables, incómodas, molestas y hasta, no sé, vulnerables. Entonces, lamentablemente, desde pues una edad muy temprana, yo empecé a darme cuenta de lo que era ser mujer en esta sociedad. Y no estoy diciendo que esto solamente les pase a quienes pues tienen pegue o como que pues los hombres ponen los ojos en ellas. Esto nos pasa a todas. En algún momento de nuestra vida, tarde o temprano, cualquier amiga, conocida, paciente, etcétera, que yo haya conocido en mi vida tiene una historia como esta o peor a la mía. Pero ahora que tengo un espacio para poder como hablar de estas cosas, pues quiero utilizarlo justamente para hacer más conciencia, que es uno de mis principales objetivos en este canal.
Entonces, cuando yo entré a la preparatoria, empecé a pues tener la necesidad de moverme en transporte público en una distancia larga. ¿Por qué? Porque yo quería estudiar en un CCH para poder facilitarme la entrada a la universidad. Entonces, pues mi opción principal fue un CCH que a mí, de donde yo vivía, me quedaba como a 1 hora y con tráfico como a 1 hora y media. Entonces era un trayecto largo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo? En esos trayectos yo viví todo tipo de acoso. La primera vez que yo me sentí acosada, yo iba de regreso de la escuela hacia mi casa. Había salido temprano de la escuela, cabe pues resaltar que yo estudiaba en la tarde. Entonces salí como a las 6:30 de la escuela, iba de regreso en un transporte público. Al lado de mí se subió un señor que para mí al inicio pues pareció indefenso porque traía, o sea, traía como un traje como de oficina, traía su maletín del trabajo y pues no me pareció alguien como de quien yo tuviera que cuidarme o no sé, como dicen las apariencias engañan. Entonces recuerdo que yo iba sentada en la ventana, este señor se sentó al lado de mí y yo pues siempre cargaba muchas cosas en mi bolsa, o sea, aparte de mis cuadernos y demás, pues cargaba mi cosmetiquera, mi cartera, mi botella de agua y entonces de repente empecé a percibir como que algo me tocaba la pierna. Y lo primero que pensé, porque justamente nunca había vivido algo así ni sabía lo que era, fue que era el agua de la botella que se estaba moviendo con el movimiento del autobús. Y entonces, pues saqué la botella y me la llevé en la mano. Entonces volví a sentir como que algo me tocaba la pierna y dije, ok, esto no es normal. Entonces lo siguiente que decidí hacer fue como que levantar mi bolsa así por abajo, porque aparte pues yo iba como muy apretada con este señor, e inmediatamente alcancé a ver su mano tocándome la pierna. En ese momento yo no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar, tenía, o sea, me sentía pues ultrajada, me sentía enojada, me empecé a sentir miedo, no supe qué hacer, o sea, no sabía si pedir ayuda, si aventarlos y quedarme quieta, no sabía qué hacer. Entonces, lo único que se me ocurrió fue como empezar a aventar su mano con mi bolsa para que la quitara y la volví a poner y entonces mi enojo iba como incrementando y yo era así como que en mi cabeza yo solamente decía, ¿es neta que esto está pasando? O sea, no lo entiendo. Entonces, pues ya después de un rato lo único que se me ocurrió es el camión iba ya repleto así súper lleno, fue levantarme en mi lugar y, o sea, aventarlo para que me dejara pasar y salirme del asiento y irme parada el resto del camino. Entonces, esta experiencia para mí fue traumática. La verdad es que, insisto, no sabía qué hacer, entré como en un estado de shock y fue algo, o sea, horrible que experimentar a esa edad, a esos 14 15 años que yo tenía. Y esto fue algo que se fue haciendo como cada vez más constante. Cuando yo iba en la preparatoria, pues me gustaba vestirme como cualquier chava, o sea, ponerme shorts, ponerme vestidos, insisto, pues yo estudiaba en la tarde y poco a poco como que fui perdiendo la confianza de vestirme como yo quería, porque eran chiflidos en la calle, tipos que pasaban y me ladraban, tipos que me decían cosas sumamente vulgares que no pienso repetir. Un día iba por la calle caminando con mi hermana para acompañarla a su escuela a hacer un trámite y escuchamos como una bici pasó súper rápido y sentí como un güey me nalgueó. Y igual no pude hacer nada porque el güey salió huyendo como el cobarde que era. Y esto fue algo que paulatinamente se volvió como mi día a día. Yo recuerdo que hubo un momento en mi adolescencia en el que yo le pedí a Dios que me hiciera fea. O sea,
literalmente, porque no importaba si yo traía vestidos, si traía pants, si ese día no me había bañado, si no me arreglaba, si traía mi propia pijama, o sea, era un acoso constante por parte de los hombres. Y entonces yo empecé a evitar pasar por lugares donde estuvieran construyendo obras, pasar por calles o por banquetas donde había más de dos hombres reunidos, porque en mi cabeza se empezó a hacer esta asociación como de estar rodeada de hombres es peligroso para ti, además de todo lo que mi mamá ya me había dicho, ¿no? O sea, como de que te tienes que cuidar, no puedes andar sola en la noche, tienes que llegar siempre a tu casa porque te expones, porque te puede pasar esto, si vas a un antro, pues tienes que fijarte en todo momento que tomas, qué te están dando, con quién estás. Entonces, ustedes no saben de verdad, o sea, y esto se los digo a los hombres, ustedes no saben de verdad el estrés constante que es para una mujer salir a la calle. Y tampoco importa si vas en tu propio automóvil, porque esto no cambia las circunstancias. O sea, todas hemos sentido el acoso de un güey que en el metro o en la calle, o sea, cuando antes estaba muy transitada, llega y se te arrima. O sea, de verdad es una sensación de lo más desagradable, o sea, es una sensación de asco y de molestia sumamente grande. Y hubo un momento en mi vida en donde empecé a tener a un acosador. Yo en ese trayecto que hacía de mi casa hacia la escuela, en alguna ocasión me tocó coincidir con un viejo, igual, o sea, viejo porque pues sí era mucho más grande que yo, se veía. Entonces, pues yo igual como a mis 15 años, 16 si acaso, pues un día se sentó al lado de mí, no me intentó hacer nada, no me tocó, no nada, entonces, pero todo el camino igual yo iba sentada en la ventana, o sea, yo me iba pintando y demás porque iba hacia la escuela y yo sentía esa mirada así como penetrante aquí, aquí, aquí. Entonces volteaba y el tipo como que se hacía como que la Virgen le hablaba. Entonces, pues esa vez como que dije, bueno, ya, o sea, X, mientras no intenté nada, pues ya, ¿no? Pasó, yo llegué como a mi lugar de destino donde tomaba como mi siguiente transporte que me subía a la escuela y ya. Entonces, en otra ocasión, como no sé cuántos días después, me lo volví a encontrar y desafortunadamente iba nuevamente yo sola en el asiento, entonces se volvió a sentar al lado de mí y entonces como que sentí esta sensación de escalofrío, como de miedo, no lo sé, y pues no sé, no me pareció tan normal. Sin que yo me diera cuenta, o sea, muy pronto me empecé a dar cuenta de que este tipo me seguía, o sea, él ya sabía a qué hora yo me iba a la escuela, más o menos como, pues, que esa era como la ruta que yo seguía, y siempre buscaba la manera de estar al lado de mí, o sea, no era mi paranoia, de verdad era un tipo que me estaba siguiendo porque había veces que pues había alguien más sentado al lado de mí y él, o sea, podía haber otros asientos vacíos, pero él se paraba justo al lado, o sea, estaba yo, otra persona y él se paraba, o sea, se agarraba del tubo y se ponía al lado de mí. Y esto me empezó a dar miedo, porque insisto, era algo que nunca había vivido. Entonces, pues recuerdo que ya llevaba un tiempo, ya llevaba unas cuantas semanas siguiéndome, insisto, yo no sabía qué hacer ni a quién decirle. O sea, si era normal, si era mi paranoia. Y pues decidí contárselo a mi papá. Mi papá optó por, pues él no podía irme a dejar a la escuela, obviamente, porque él trabajaba, pero cuando salía de su trabajo, pues optó por ir por mí a la escuela. Y pues fue hasta que mi papá le puso un alto a este tipo, porque este tipo ya llegaba hasta una de las entradas de mi escuela. Entonces fue algo de verdad, pues, atemorizante y es algo que pues no tendríamos por qué vivir, o sea, ¿por qué tendríamos que estar todo el tiempo pendientes de qué hacemos, qué nos ponemos, de quién nos rodeamos, si podemos o no confiar en los hombres que nos rodean, si podemos o no cruzar la calle con la seguridad de que si del otro lado hay hombres no nos van a hacer absolutamente nada? Entonces, ser mujer en esta sociedad es sumamente difícil.
O sea, es difícil pensar, por ejemplo, y se los digo así abiertamente, afortunadamente nunca he tenido que vivir algo de este tipo, pero cuando yo empecé a escuchar de otras personas historias de abuso sexual por parte de extraños, una parte de mí incluso empezó como a pensar, ¿y si esto me pasa a mí, qué voy a hacer? O sea, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué hago para zafarme de esa situación? O sea, que una mujer tenga que empezar a planear cómo zafarse de este tipo de circunstancias porque, o sea, te predispones a que te puede llegar a pasar y es una probabilidad muy grande, o sea, no es algo que debería existir. Y pues bueno, ustedes saben que yo igualmente pues vivía al lado de una persona en la cual yo confiaba, de la cual pues yo me enamoré, a la cual pues decidí abrirle pues mis inseguridades, confiar en él, hablarle de mis temores y demás, y pues darme cuenta de que esa persona utilizó todo eso en mi contra para destruirme, para controlarme, para maltratarme, pues obviamente es algo que tampoco nadie debería de vivir. Y saber que la mayor parte de las mujeres que son asesinadas todos los días en este país son a manos de alguien en quien confiaban, para mí es sumamente traumático. Para mí fue sumamente aterrador saber que mi pareja era capaz de asesinarme. Y no lo estoy diciendo como al azar, o sea, es algo que realmente sabía que podía pasar. Y quise hablar todo esto como para generar empatía, porque sé que para un hombre, aunque en algún momento de su vida también haya podido experimentar acoso, el nivel de acoso permitido que tenemos o sea, que existe hacia las mujeres y que es normalizado y que cuando tú como hombre ves como tus amigos, pues le graban las pompis a una mujer, o sea, sin su autorización, o le gritan un cumplido que, insisto, no es un cumplido, o sea, es lo más asqueroso que puedas hacer tú como hombre. O sea, seas consciente de que estas cosas no van a cambiar hasta que tanto hombres como mujeres empecemos a cambiar estos comportamientos machistas. Y lo digo porque también en algún momento de mi vida o en muchos momentos de mi vida he sido una mujer sumamente criticona hacia otras mujeres. Yo era una mujer que de alguna manera indirectamente juzgaba a todas aquellas que no podían abandonar a una persona que los violentaba o que pues a veces juzgaba las decisiones y decía, o sea, ¿por qué si no es feliz? ¿Por qué si, o sea, legua se nota que no la trata bien? ¿Por qué no es capaz como simplemente de dejarlo? O sea, pues qué mensa, o sea, pues, o sea, es como algo obvio, ¿no? La verdad es que cuando caminas en los zapatos de alguien más, es todo ese tipo de juicios de valor que hacemos, pues obviamente cambian. E incluso, o sea, desde los insultos que utilizamos son sumamente machistas, o sea, porque siempre utilizamos a la madre como una referencia negativa en los insultos y al padre como una referencia positiva. Entonces, a veces me cuesta, o sea, o incluso me da como coraje. Yo nunca he sido, por ejemplo, de las personas que comenten cosas negativas en redes sociales. O sea, es algo que digo, ¿para qué? O sea, esto no suma a nadie. O sea, ¿para qué? Nunca he sido alguien que ataque a alguien en redes sociales tampoco. O sea, si acaso he llegado a contestar es cuando es algo, o sea, un ataque hacia mi persona, pues obviamente contesto o simplemente bloqueo, etcétera. Pero me sorprende ver la cantidad de odio que existe en las redes sociales y de el odio que se transmite de mujer a mujer. O sea, es algo como que digo, o sea, ¿en qué momento? ¿Por qué? Y sé que es igual de malo a que yo esté sentada con una amiga criticando a la mujer que a mi punto de vista no se combinó lo suficientemente bien o está al lado de alguien que digo es un patán o está haciendo algo que yo no haría o con lo que yo no estoy de acuerdo, pero eso no me da derecho como a juzgarla o a criticarla porque, insisto, yo no he caminado en sus zapatos, no sé cuáles son sus circunstancias ni por qué hace lo que hace y no me importa, o sea, es su vida, es su libertad y su pues, decisión.
O sea, al final yo no tendría por qué influir en eso. Pero todos los días, cuando entro a redes sociales, encuentro comentarios de odio, o sea, de mujeres a otras mujeres por su peso, o sea, o porque estás muy gorda, o porque, oye, ya estás muy flaca, ponte a comer. O sea, ¿es en serio? ¿Por qué no tú te ocupas mejor de voltearte a ver y de resolver lo que sea que esté mal en tu vida? O sea, ¿por qué existe tanto esta cultura de tomarnos el tiempo, o sea, para decir, no, es que no tengo tiempo para estudiar tal cosa, o no, no tengo tiempo para, pues, hacer algo diferente, o crear el negocio que quiero, o salirme de esta relación que está de hueva, pero sí tengo el tiempo para comentarle a todas las mujeres que bailan mal, que están gordas, que están flacas, que ya les salieron estrías, que si se maquillan, que si no se maquillan, que si deberían hacer esto, o mejor deberían hacer el otro, o por qué no se fijaron en el barro que les salió hoy en la mañana. O sea, de verdad, mujeres, en lugar de estarnos atacando las unas a las otras, empecemos a evaluarnos desde dónde os estamos criticando a otras mujeres. O sea, ¿cómo esperamos que la sociedad nos trate de manera equitativa? ¿Cómo esperamos que se nos respete, o sea, nuestros derechos, cuando entre nosotras ni siquiera nos respetamos? E insisto, no es que yo sea como la muestra más clara y más grande como de respeto de mujer entre mujer, pero mis experiencias me han permitido entender una cosa: yo no tengo el derecho de juzgar a nadie sin antes conocer qué es lo que está viviendo esa persona. Y aunque lo conozca, pues esa persona sabe por qué hace lo que hace, y yo no soy quien para juzgar si eso está bien o está mal. Entonces, de alguna manera también pues mi trabajo me ha dado eso, o sea, el entender que a veces las personas están viviendo su propio proceso, que no es el tuyo, hacen las cosas a su propio tiempo, que no es el tuyo, y pues, o sea, es algo como que no me influye, y yo no tendría como por qué desearle a alguien o exigirle a alguien que haga ciertas cosas porque no son las cosas que yo haría. La verdad es que recibí muchos comentarios positivos de mi video en donde denuncié a mi violentador, pero también recibí otros mensajes como de, ¿cómo te quedas así? Ve y levanta una denuncia y hazle un desmadre, o mándalo a que le hagan esto, o sea, para hacer justicia. Y yo digo, o sea, ¿con qué derecho me piden a mí como víctima que haga cosas que yo sé por qué hice o por qué no las hice? O sea, insisto, quien esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra. Y pues esa es mi invitación en este video: que de verdad haya empatía real, que de verdad cada que elijas comentar el TikTok o la foto o la publicación de otra mujer, te detengas unos segundos a evaluar si eso va a sumar o le va a restar, porque a ti tampoco te gusta cuando alguien te critica una foto. Tampoco te gusta cuando alguien te ataca por no tomar las decisiones que están tomando los demás. Tampoco te gusta cuando alguien se fija y te dice que estás gorda o que estás flaca o que deberías comer más o que ya le bajes y ya hagas dieta o que por qué no haces ejercicio o que por qué ese día no te maquillaste y el otro sí. Es decir, de verdad, no esperemos que sean los hombres quienes hagan estos cambios importantes. Claro que tiene que haber cambios a nivel general, pero si no empiezas por ti mismo o por ti misma a generar esos cambios, no esperes que el día de mañana otro hombre o otra mujer respete a tus hijas o a tus hermanas o a tu mamá. Entonces, cada que critiques o ataques a otra mujer, piensa que es alguien cercano tuyo, alguien que te duele y alguien que no te gustaría que nadie lo tratara de esa manera. Porque, insisto, vivimos en un mundo en donde se nos exige perfección, y entonces después nos superofendemos porque alguien no, nos ataque. O sea, dejemos de atacarnos entre nosotras, empecemos a marcar límites, que eso es súper importante, y hombres empiecen a respetar los límites. O sea, tampoco nos halaga que estén todo el tiempo insistiendo. O sea, si una mujer ya te dijo que no quiere hablar contigo o que no quiere tener nada contigo,
pues deja de insistir, porque esa es una manera en la que estás demostrando que eres una persona que conoce de todo menos del respeto. Y el respeto es un valor sumamente importante en cualquier tipo de relación. Si no existe, pues nada de lo demás es realmente real o estable. Y más bien, pregúntate, ayer vi una publicación muy padre de una chica que sigo en Instagram, que justamente decía, ¿y tú qué admiras de otras mujeres? O sea, mejor enfócate en ver eso, o sea, en felicitar a la que bajó de peso, aunque a tu punto de vista esté muy flaca, o sea, que bueno, bajar de peso no es algo sencillo de hacer, entonces reconozcamos eso. O sea, admira el valor que tiene una mujer que decide postear una foto fuera de los estándares de belleza. O sea, admira a una mujer que se siente lo suficientemente segura como para postear algo sin maquillaje en lugar de decirle, oye, ¿por qué no te pintas? Porque no te importa. O sea, porque no es tu vida. O sea, hay una parte de mí que no entiende como esa necesidad de juzgar y de señalar a los demás. E insisto, en algunos momentos lo hice, pero la vida me ha demostrado que pues yo no soy quien para juzgar a nadie, ni desde mi posición de mujer, ni desde mi posición de una mujer que ha vivido mucha violencia en su vida, ni desde mi posición de psicóloga que sabe de este tipo de temas sociales. Yo lo que trato de hacer siempre es como entender que cada quien tiene sus propios motivos, que cada quien tiene una historia y un proceso del cual yo no conozco absolutamente nada. Y desde ahí es como empezar a generar compasión e incluso a entender, o sea, créanme que hay ciertas cosas que no se justifican ante nada, pero a veces incluso el perdonar a los demás a través de, pues, entender que, pues, ellos también están viviendo sus propias circunstancias de dolor y dificultades, pues, genera un cambio. Y pues no les voy a decir que he llegado a un momento en el que he perdonado a ese hombre que de verdad me hizo vivir un infierno, pero al menos en este momento logro entender un poco más por qué lastima a tantas personas. E incluso, pues siempre lo digo, o sea, las personas heridas, pues hieren. Y, y pues mi idea es esa, o sea, si tú eres una mujer que ataca a otra mujer porque es feminista o feminazi, pues más bien pregúntate, pues cómo es que si tú eres mujer, pues no eres feminista, porque el feminismo no tiene nada que ver con odiar a los hombres. Y si crees eso, creo que honestamente te falta mucho leer acerca del tema e informarte sobre cuáles son las causas que de verdad defiende el feminismo. Entonces, pues hasta aquí el video. Esta es como mi aportación en este Día de la Mujer. Si te gustó, pues dale un like, compártelo. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Si crees que esto le pueda servir a alguien más, compárteselo, suscríbete y activa la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Bye.